notar que es interesante notar que en muchísimos monasterios Theravada, muchísimos tienen animales, no necesariamente perros, ¿eh? Hay monasterios que tienen, por ejemplo, yo estuve en uno que, que lo que tenía era pavos reales. Estaba lleno el Ah, monasterio en el noreste de Tailandia. Estaba lleno de pavos reales. Y el ayán, el maestro, el abad del monasterio, le decía a los laicos, sí, vean, todos esos son sí, monjes sí, sí, orgullosos que renacieron otra vez, como que renacieron como pavos reales. Por su orgullo como monjes, ese fue su destino. Yo no sé si lo decía en broma o mitad en broma, mitad en serio, pero me causaba mucha gracia eso, ¿no? sí, Y hay otros, por ejemplo, estuve en el monasterio de Ajahn Mahaboba, ya no me tocó conocerlo en vida a ese maestro, pero fui a su monasterio y continúa igual a como estaba, tienen la misma dinámica, eh, un gran número de monjes, etcétera, y la constante siempre fue los perros ahí, sí, lleno de perros, pero constantemente se mueren algunos, llegan más, sí. siempre es una población flotante de perros de todo tipo, chicos, grandes, de todos colores, y de alguna forma conviven con los monjes, ¿no? Es interesante, muy, Mm. muy interesante. Pero a propósito, Soledad y Patti hicieron el retiro en Dama Vigera recientemente, ¿no? ¿Hace Yo lo, cuánto yo, tiempo que Yo terminaron? antes, pero sí fue este año. Ah, sí. ya, Yo volví, yo lo hice, yo fui del 11, Miguel, como te comenté, del 11 al revés, del 18 de octubre al 11 de noviembre. ya. Y bueno, nada, agarré justo un retiro de la vida Maguatara, este, que fue del 27 al 5, y bueno, nada, comentándole eso es lo que estaba comentando, que para mí fue una experiencia, a ver, muy personal en el sentido de que es difícil, ¿no? Por incluso cosas que me comentaron ahí, es difícil un poco expresar lo vivido, porque yo siento que fue una experiencia maravillosa. Digo, capaz que Qué se lo bueno. explico a otro y va y la pasa horrible, porque hay gente que incluso me han dicho que se han tenido que ir. Entonces, como Sí. que es un tema muy personal, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. Sí, muy, muy personal, pero a ver, tu retiro incluyó el curso, ¿no? El venerable Claro, Nandisena dio un curso claro. sobre la Dhamma Avatar. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué tal el curso? Bueno, el curso fue, como yo digo, un aperitivo, porque en 10 clases, tantos capítulos, imposible. Fue como una reseña Una y creo reseña. que la idea es que ahora nuevamente el IEP va a empezar los cursos el año que viene y ahí van a empezar como que en serio a estudiar la vida maguatara, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, hubo varias puntualizaciones y varias cosas que se sacaron en claro, y es que en realidad es único esto, ¿no? Es claro. único y es increíble que nadie lo haya este, traducido a ningún idioma. Sí, sí, El sí, primero que que simplemente no le han dado atención. no, Mm. porque, a ver, es más complicado que la vida más sangajá, es más Sí, complicado. el Sangaja es Es un un manual manual, exactamente. relativamente sencillo, Sí, relativamente hablando. Sí. relativamente. Esta otra Pero obra es más compleja, tengo entendido. sí, más compleja, más compleja. Y bueno, tiene algunas diferencias con la vida más angajá, pero bueno, fue todo muy superficial, ¿no? Lo que dimos. Y bueno, pero bueno, nada, la dinámica estuvo muy buena. Ay, mis perros, ¿ves? Acá están mis perros. La dinámica fue muy buena y bueno, más allá de las horas de meditación y todo, nada, que para mí fue una experiencia, ya te digo, inolvidable. Creo que me faltó un poquito más de tiempo de poderme quedar, ¿viste?
porque cuando uno le está agarrando el gusto, se tiene que Eh, venir. Eso siempre pasa en los retiros. Cuando a uno le va bien en un retiro, uno quisiera que no terminara nunca, ¿no? Sí, Así es eso, ¿no? sí, Es sí, invariablemente. Eso de regresar al mundo sí, es sí, terrible, terrible. sí. Sí, De todas maneras, la gran conclusión que saco es que no importan las condiciones externas, la mente va con uno. Y donde estés, en la cueva, en el monte, en los que, la lucha es con la mente de uno, ¿no? Y claro, bueno, yo claro. decía, ¿cómo puede ser que en el Dama Vijara, con todo lo que lo soñé, con todo lo que quise, me esté molestando tal cosa? Y yo, o sea, no Claro, podía creer, entendés sí, que increíble. Pero bueno, por lo menos me daba cuenta, ¿viste? es que así es la mente, así es la mente. En el momento que entra en un confinamiento, en el que hay restricción Sí, sensorial hasta cierto punto forzada, entonces empieza a tener un efecto, ¿eh? sí, sí, Y es muy interesante, muy importante entender lo que está pasando, porque entonces tiene uno más paciencia. Y bueno, todo es un proceso de sí. aprendizaje a la larga, ¿no? Porque la experiencia adquirida nos sirve para el siguiente retiro, porque entonces, a medida que desarrollamos el nuevo retiro, ya conocemos Mm, los puntos de referencia, ya sabemos, mm, sí, estoy en la etapa en la que todo me molesta, totalmente. pero ya sé Esto, también que si persevero, voy a sí, superar esta fase, ¿no? Y eso es de mucha totalmente. ayuda, sí, sí. Sí, Es muy totalmente. interesante la dinámica de los retiros. Ujú. Sí, la verdad que sí. Todo fue todo muy, para mí fue todo muy, muy positivo, todo, porque hasta eso, mi cabeza, mis estados de ánimo, todo fue muy positivo. O sea, Sí, el retiro fue conmigo misma, ¿entendés? O sea, una cosa así, conmigo misma fue. sí, pero y además de todo, el mérito se acrecienta porque tuviste que hacer un gran viaje, ¿no? Sí, Es un viaje tremendo, son miles de kilómetros de sí, ir, es decir, el esfuerzo al hacer algo sano incrementa mucho el mérito, ¿no? sí. Y eso es Bueno, muy bueno, eso es buenísimo, ¿no? Sí, por eso, increíblemente, ujú, el monasterio está más o menos, bueno, tú lo conoces, está muy cerca, está a 30 kilómetros más o menos de Jalapa. sí, Y había una sí, chica por primera vez que estaba ahí, que vivía en Jalapa y no sabía que existía el monasterio. Y yo estaba al lado y no, yo decía, no puedo creerlo. O sea que es un imagínate, poco, es un poco lo que decía Sanchá, lo que dice en su libro. La gente que vive acá ni viene, dice, se atraviesa kilómetros y kilómetros para venir acá y ustedes que los tienen acá no vienen. Pero así bueno, es. digo, valió la pena, Miguel, valió la pena y bueno, Desde luego que vale la pena, desde luego que vale sí, la pena. Digo, sí, ese es el mismo principio, eso de hacer un gran esfuerzo en un viaje de esa envergadura, es el mismo principio de por qué el Buda eh, recomendaba mucho, ¿no? Eh, a todo seguidor budista, si en un momento dado lo pueden hacer en su vida, ir a los lugares santos, ¿no? sí, Lumbini, en donde nació el Buda, en donde se iluminó Bodhgaya, en donde dio el primer discurso, Varanasi, y en donde pasó a Parinivana, ¿no? Entonces, visitar esos cuatro lugares, si uno lo puede hacer, es igual, es una experiencia inolvidable, es que no, es impresionante, y vamos, solamente una persona que es meditador y que tiene fe lo puede entender, porque no se puede describir. Igual lo de que dices tú es lo mismo. No se puede describir sí, totalmente. plenamente la experiencia, ¿no? Entonces Mm. sí, ese es un punto importante, importante, sí. Bueno, ahora vamos por ello, Miguel. Ahora vamos por visitar los lugares sagrados. Vamos a ver. Ya me lo puse en la mente. A ver Bueno, ahora.
Inclusive podemos empezar a pensar como grupo, ya Qué ahorita lindo. que ya no hay COVID, a lo mejor podemos inclusive pensar en eso. Imagínense, vamos como grupo y vamos, yo tengo amistades, monjes que lo hacen cada año van a la India a Ah, hacer ese recorrido. Sí, Ajahn Achalo es uno de ellos. Un amigo muy cercano, Ajahn Pávaro también, ha ido muchísimas veces. Entonces ya conocen los lugares, conocen inclusive qué hoteles son buenos para los laicos, mm, etcétera. Entonces sería muy interesante poder hacer ese peregrinaje en grupo. Digo, es una idea un poquito fantasiosa, si ustedes quieren, bueno, pero sería cosa de pensarlo, ¿no? Sería cosa seguro, de seguro. sería una cosa muy hermosa, ¿no? Sobre todo porque también le da más consistencia al grupo y la experiencia conjunta en persona, y la posibilidad de conocer más a las personas del grupo, etcétera, sería una gran experiencia, una gran oportunidad. Bueno, Y podemos ponerlo ahí en las notas ¿cómo no? de las cosas por hacer como grupo. Totalmente. La mente precede todo, Miguel, La mente precede todo. así que vamos a mentalizarnos. Sí, sí, sí. Ahora, repito, eso no lo digo yo, eso lo decía el Buda. El Buda decía, hay que visitar los Sí, cuatro lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, veremos. Vamos a ver. ya lo veremos, sí, Sí. Bueno, no quiero acaparar la reunión. sí. No sé si tengan algún otro comentario, pregunta. Miguel, Hola Miguel, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Justamente hablando del retiro, yo tuve oportunidad de hacerlo en forma virtual. El retiro que comentaba Soledad, la veía Soledad ahí meditando todos los días. Ah, qué bien, qué bien. Y lloré Pero bastante, Miguel, también, ¿verdad? A veces te, sucede. te- te emocionaste con las palabras finales al venerable. Ah, sí, horrible. Sí. Varias veces lloré, lo que pasa es que no salía en cámara. Pero quería hacer un comentario para abrir un tema que surgió en el retiro y que mencionó el venerable como algo particular de la vida Avatara. Y es que Buddhadatta dice en algún verso que el estudio de la Abhidhamma perfecciona y desarrolla la sabiduría. Y entonces ahí Nandisena dijo, esto es bastante particular porque en general en el budismo la sabiduría se desarrolla con la práctica de la meditación. Sin embargo, Buddhadatta está diciendo que con el estudio de la Abhidhamma se desarrolla también la sabiduría. Quería Bueno, conocer un poco tu reflexión. son las dos vías, el Buda lo menciona, ¿no? Mm. Es el estudio, por una parte, que es lo que tú estás diciendo, y el otro es la meditación. Ahora, las inclinaciones en general, los meditadores los podemos distinguir en dos grandes grupos, ¿no? Y hablo meditadores sean laicos o sean monásticos, ¿no? La inclinación eso es un poquito más a estudiar o es un poquito más a la meditación. Existen esos dos grandes grupos y siempre a lo largo de las generaciones ha habido cierta, no disputa, pero ciertas diferencias de opinión. Y el Buda lo dejó clarísimo creo que es en Anguttara Nikaya. Hay un sutta particular en donde dice, se refiere, voy a parafrasear un poco, se refiere a esos dos tipos diferentes de monjes y les está hablando a los monjes y les dice, monjes, ustedes que son estudiantes de las escrituras, eh, eh, que hacen del estudio su vía para la adquisición de sabiduría, dice, de cuando en cuando deberían visitar
a los monjes meditadores y preguntarles, venerable Señor, ¿cómo es que se logra la concentración? ¿Cómo es que logra uno el conocimiento introspectivo a través de la meditación? Ese tipo de preguntas, ¿no? Y luego se refiere a los otros y les dice, y ustedes monjes meditadores, dice, de cuando en cuando deberían visitar a los estudiosos, a los monjes que estudian, que conocen el, las escrituras y deberían hacerles preguntas, ¿no? Precisamente acerca del significado de las cosas, del Dhamma, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay una cosa muy interesante, ¿no? Bueno, eso dice el Buda, pero también hay otro aspecto, ya que lo mencionas, Miguel, muy interesante, eh, nada más desde el punto de vista histórico, ¿no? De cómo se creó el Abhidharma. Digamos que la intención inicial fue la de, la de compartir las enseñanzas con su madre, ¿no? Que había renacido en el cielo de Tusita. Entonces el Buda toma la oportunidad de pagarle la deuda, por decirlo así, de haberlo traído al mundo, a través de la enseñanza del Abhidharma. ¿Y por qué enseña el Abhidharma a su mamá? Bueno, porque su mamá está en Tusita, es una Devi. Entonces, se entiende que un ser en el cielo de en Tusita o en cualquiera de los otros cielos cercanos tienen una capacidad mental inconcebible. Por eso les puede enseñar el Abhidharma, ¿no? Y de hecho lo que sucedió fue eso, que cuando enseñaba el Abhidharma, si no, a lo mejor me equivoco, corríjanme si estoy equivocado, pero creo que la enseñanza no se llevó a cabo en Tusita, sino en Tabatinsa, que es uno de los cielos inferiores a Sí, Tusita. Y eso lo estaba hizo Tinsa, para estaba que, así. Tabatinsa, ¿verdad? Y eso Sí, lo hizo con el objeto de que precisamente los dioses en los niveles cercanos tuvieran acceso precisamente a la enseñanza de la Abhidharma. Ese es un aspecto, ¿no? Entonces, eso ya nos indica que enseña la Abhidharma para personas que tienen no personas, sino seres que tienen una capacidad mental tremenda, ¿no? Y la otra cuestión es esta, que curiosamente, cuando él regresaba al mundo humano, ¿sí? Para tomar su comida, etcétera, etcétera, él le enseñó lo que se conoce en el Abhidharma como el Mática, se lo enseñó al venerable Sariputta. ¿Por qué se lo enseñó a él nada más? ¿Por qué? Porque era el monje de mayor prominencia en cuanto a la facultad de sabiduría. Por eso no le enseñó el Abhidharma a nadie de sus monjes, a ningún otro monje, exclusivamente a Sariputta, porque era el único que podía comprender en su totalidad lo que le estaba enseñando el Buda, ¿no? El Abhidharma. Entonces también esa es otra indicación de que no es una cosa sencilla, ¿no? Es una enseñanza de una gran envergadura, muy compleja, muy vasta, pero al mismo tiempo extremadamente profunda, ¿no? Ahora, históricamente, ¿qué sucedió? Le da el Mática, es decir, la estructura básica, por decirlo así, de la Abhidharma, y le dice al Sariputta, bueno, yo te he dado el Mática, ahora tú rellénalo, rellena la estructura con todo lo necesario para que se consolide como una pieza unificada de enseñanza, ¿no? Y en todos los años en los que después vivió Sariputta, todo ese tiempo se dedicó precisamente a hacer eso con la ayuda de sus propios discípulos. Es decir, de alguna forma, los discípulos que se reunieron, y esto es kármico, ¿no? Que se reunieron alrededor de Sariputta, eran todas personas con una gran capacidad en esa facultad de sabiduría. Entonces, como dice el dicho, ¿no? Que las aves del mismo plumaje son las que se juntan, ¿no?
Entonces, básicamente esa fue la situación. Entonces, en sus inicios fue creado y fue cultivado y fue desarrollado por gentes que tenían una gran capacidad de sabiduría, ¿no? Entonces, al respecto de lo que dice Miguel, es totalmente certero, ¿no? Es el que esté interesado en sabiduría haría bien en estudiar el Abhidharma, ¿no? Ahora, afortunadamente, en nuestro tiempo tenemos los medios, hay publicaciones en donde se enseña, se explica el Abhidharma desde un nivel no demasiado elevado, ¿no? Entonces, puede uno gradualmente ir estudiando más profundamente el Abhidharma, ¿no? Y esta obra de la que están hablando, la que fue el motivo del retiro, pues es una obra relacionada con el Abhidharma, que es mucho más extensa y más profunda que el manual muy conocido, que es el Abhidharmata Sangaja, ¿no? Entonces es una contribución por parte del venerable Nandisena tremenda, ¿no? Tremenda por haberlo traducido y al español, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy especial, y el que hayan podido, aunque sea en resumen, conocer la obra, pues es un gran privilegio. Yo comentaba con Alina que sería muy deseable que esa obra se editara y se publicara, ¿no? Como un libro para, para tener acceso a ella, ¿no? Entonces, creo que en el próximo futuro tal vez se inicie ese proyecto en México. Así lo espero. No sé si el venerable Nandisena comentó algo al respecto acerca de publicar la obra como Y un libro, ¿no? dijo que están en proceso de publicación. Ah, qué bueno, Sí. qué bueno. Gracias, Miguel. Uh-huh. Edgardo tiene una pregunta. Adelante, Edgardo. Hola, buenas noches a todos, Miguel. Muchas gracias, como siempre, por tu generosidad. Hasta el último momento con nosotros, ¿no? Bueno, muy agradecido. Sé que comienza tu retiro en estos días y a lo mejor la pregunta da para un poco más, pero me gustaría simplificarla. En estos días tuvimos un intercambio en el grupo en relación a la ecuanimidad en los arahants. Este tema no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero me quedó una duda pendiente y antes que entre ese retiro me gustaría poderla despejar. Y conversábamos acerca de la característica del dolor. Precisamente como mencionaban ustedes en un principio, la mente lo precede todo, y como se describe en el Abhidhamma mismo, el dolor es un estado mental, el dolor no está contenido en la materia, sino está contenido en la mente. La duda que teníamos era si el dolor como tal, el dolor en sí mismo es un aspecto de la aversión, o si la aversión es una consecuencia de esa experiencia del dolor. Nos preguntábamos esto porque no sabíamos si el arahán hasta el último momento, producto de algún evento doloroso, pudiera experimentar aversión. Sí, bueno, en forma rápida, la respuesta es no, porque la aversión ha sido erradicada, ¿no? Ahora, el dolor es parte del agregado de las sensaciones, ¿no? Dentro de los 5 agregados, es uno de los agregados mentales. Específicamente el Buda lo describe como sensación, es decir, es la experiencia afectiva derivada de las percepciones. Entonces, también, y por ende, también
se divide el dolor. Bueno, hay diversas divisiones, ¿no? Pero una de ellas es dolor físico y dolor mental. Es decir, porque las sensaciones que se generan a través de la estimulación física son un tipo de sensación, ¿no? En este caso dolorosa, ¿no? Pero por otra parte, la percepción de ciertos objetos mentales genera dolor mental, ¿sí? Ahora, la forma en la que la mente ordinaria reacciona ante ello es invariablemente con aversión, ¿no? Ya sea dolor físico o dolor mental, esa es la situación. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de dolor mental? ¿La mortificación, por ejemplo? La mortificación, la congoja, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, indudablemente es doloroso mentalmente. Ahora, todavía dentro de esta división es interesante, porque hay muchas divisiones. Dentro de esta división existe también la división entre eh, el dolor, digamos, mundano y el dolor que podríamos llamar espiritual. El Buda hace esa distinción. Por ejemplo, el dolor mundano es como lo que acabamos de mencionar, la congoja por la pérdida de un ser querido causa dolor. Eso es un dolor mundano. Y un ejemplo de dolor espiritual, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando el practicante sabe, entiende que todavía tiene ciertas impurezas, ciertas corrupciones, y no ha sido capaz aún de deshacerse de ellas. Eso puede llevar a un dolor mental, pero que se considera, por decirlo así, espiritual. Y eso es algo que, por ejemplo, eso es algo que aqueja con mayor intensidad al Sotapanna, al Sakadagami, al Anagami. Es decir, ¿y por qué a ellos les afecta más eso? ¿Por qué? Porque tienen una mayor sensibilidad, tienen un mayor entendimiento. Una persona ordinaria en general, nunca se va a congojar por saber que aún adolece de envidia, por ejemplo. Ni siquiera le cruza por la mente eso. No tiene la sensibilidad para generar ese tipo de dolor espiritual. Pero una persona que se encuentra, puede ser un practicante de meditación, un buen meditador, aunque no es un sotapana, pero ha logrado ciertos conocimientos introspectivos, ha logrado cierto grado de concentración, esa persona ya empieza a, a entender ese tipo de dolor, el dolor espiritual. Es muy interesante, es un tema muy, muy amplio, el de, el de, Sí, acá yo de creo que habemos muchos adoloridos en este grupo, porque si nos faltará, ¿no? Todavía, pero es un dolor sano, es un dolor bueno, sano. claro. Ese es precisamente una de las cosas que el Buda se refería como el dukkha, que es conducente al fin de dukkha. Y también ese es el dukkha que es la causa próxima del surgimiento de la fe. A eso se refiere, precisamente. Entonces, en ese sentido es algo, a pesar de que es doloroso, no es indeseable. Es parte del desarrollo de la vía. Si una persona no ha sentido ese dolor en mayor o menor medida, pero siempre es un dolor de ver que siente que no hay progreso o que las impurezas están aún ahí y que no sabe cuándo va a terminar con eso, es un dolor real, pero ese es, repito,
Eso es algo muy bueno, es algo muy sano, ¿no? Ahora, Es como Otapa, es como la situación de Otapa. Ustedes saben, Hiri y Otapa, los dos grandes guardianes del mundo, son la vergüenza moral y el temor moral, ¿no? Ese temor moral es el temor a las consecuencias de las acciones malsanas. Entonces, no es exactamente, no es exactamente una aversión, sino que es una cierta actitud de circunspección con respecto al peligro de llevar a cabo una acción malsana. Entonces, bueno, eso también tiene asociado a ello una sensación. Entonces, en el mismo sentido, es una incomodidad o es un miedo. No me gusta usar la palabra miedo porque no es exactamente un miedo, porque el miedo siempre, tal como lo usamos coloquialmente, siempre está asociado a la aversión y la aversión es malsana. Pero Otapa no tiene nada de malsano, por el contrario, Hiri y Otapa son las cosas más sanas dentro de lo mundano, es lo más sano que hay, ¿no? Entonces ahora es muy Miguel, interesante. perdón, Miguel, lo último, porque me pareció interesantísimo esto. Y por ejemplo, en el caso de este nivel de dukkha, en donde podríamos decir que no existe la aversión, como acabas de mencionar, ¿puede surgir el enojo producto de esa conciencia o hay ecuanimidad allí? Bueno, pero es que depende de la persona, ¿no? Claro, Ahora, nuevamente, si tú me dices la palabra enojo, eso invariablemente está ligado a la raíz psíquica de la aversión. Es una modalidad de la aversión y eso siempre es malsano, o sea que invariablemente. en ese caso ese dukkha que se está presentando no contiene esos rasgos, esas características que mencionaba. Claro, claro. Es algo diferente, es algo Es algo diferente. diferente, sí. Sí, Es sí, sí. es una frustración, por ejemplo. Sí, sí, una frustración, eh, hay conciencia de una especie de oposición, o llamámosle enfrentamiento, oposición, y eso no necesariamente tiene que estar asociado con la aversión, ¿no? Claro. Bien, bueno, muchas gracias, Miguel. Ujú. Soledad tiene la mano levantada y después Ana. Adelante. Miguel, entonces, o sea, básicamente entonces, en un arajá, evidentemente, como todavía tiene materia, la sensación va a surgir. Lo que no va a surgir Invariablemente, nunca es no va a surgir la aversión. O sea, dolor tiene, pero aversión no. así es, Ah, perfecto, así es, sí, esa es la gran diferencia, ¿no? perfecto. Y de hecho, en el Arahant puede existir inclusive vamos a llamarle la respuesta biológica, ¿no? Correspondiente, ¿no? Por ejemplo, el acto reflejo fisiológico ante, por ejemplo, un traumatismo físico, se va a presentar, porque es una reacción biológica, automática, vamos a decirlo así, ¿no? Que pudiera parecer que hay una aversión, ¿no? O un disgusto, ¿no? Inclusive, por ejemplo, puede haber una contracción de los músculos de la cara, ¿no? Cuando se siente una sensación dolorosa extremadamente intensa, ¿no? En el Arahant. Pero es una reacción fisiológica, no es una reacción mental. Es decir, mentalmente está completamente disociado, por decirlo así, ¿no? La mente está disociada de los eventos físicos. Sí, y es muy interesante. Vamos,
nosotros no podemos, no somos arahants, estoy casi seguro, no, no 100%, a lo mejor aquí hay algún arahant, pero no sé, pero bueno, ¿qué iba yo a decir? Que como laicos, como practicantes, iba yo a decir que podemos tener cierta idea de eso, ¿no? El aspecto de que el arahant no, digamos, sufre el estímulo en su cuerpo, pero su mente no reacciona, porque está libre de aversión, ¿no? Entonces, el laico con la práctica, lo que quiero decir es que el laico puede acercarse un poco a entender eso en cierta etapa del desarrollo del conocimiento introspectivo. Y esa etapa es una de las primeras etapas en Vipassana, es cuando la persona empieza a hacer la distinción clara entre mente y materia. Es decir, en el proceso de la meditación Vipassana, la persona practica arduamente para hacer la distinción entre mente y materia. Es una etapa absolutamente necesaria para el progreso en la meditación, ¿no? Es absolutamente necesario llegar a esa comprensión, es la comprensión en la propia experiencia. Esto es mente, esto es materia. La persona ordinaria no distingue, no puede distinguir esas dos cosas. No es algo que se da en forma inmediata, se requiere de un cierto entrenamiento para llegar a esa etapa en la que existe esa distinción. Ahora digo yo, eso todavía está lejos de la situación de un arahant, pero cuando el meditador empieza a entender esa distinción, entonces ese es el punto de referencia que le puede dar cierta idea de cómo el arahant experimenta una sensación desagradable pero no genera aversión, o experimenta una sensación agradable y no genera deseo, ¿no? Porque esa distinción mente-materia está plenamente incorporada ya en lo que es un arahant. Es que esa es una etapa de purificación, esa, el discernimiento entre mente y materia. Así es, sí. Eso, si no, la teoría no me la sé muy bien en Vipassana, pero creo que viene después de lo que se llama purificación de la noción. Lo primero es la purificación de la moral, después viene la purificación de la mente, después viene la purificación de la noción, de la visión, del entendimiento, como lo quieran traducir. Y después de eso empieza ya la etapa ya propiamente de conocimiento introspectivo directo de la realidad. Sí. Y el primer escalón es ver atentamente y comprender que una cosa es la mente y otra cosa es la materia, ¿no? Y eso lo hace uno en el proceso de meditación, ¿no? Y propiamente, por ejemplo, muchos maestros de Vipassana les gusta mucho enseñarlo en términos, por ejemplo, muy prácticos, cuando uno practica meditación caminando, ¿no? Entonces, una cosa es la intención de levantar el pie para empezar a ver un paso, y otra cosa es el pie que se levanta, ¿no? Y las sensaciones asociadas, ¿no? Entonces, uno hace esa correlación y empieza a ver cómo el origen del movimiento parte de una volición, de un aspecto puramente mental que da lugar a un fenómeno físico. Entonces, esa distinción sutil se tiene que ver muy claramente, y no solamente muy claramente, sino constantemente. Digo, el desarrollo de esta etapa, la persona tiene que machacar mucho, ¿no? Para
para poder familiarizarse con esta distinción. Entonces, es importante entender eso, la diferencia entre mente y materia. Es el mismo principio también que uno utiliza cuando uno lo entiende, uno lo puede aplicar cuando uno, inclusive cuando uno desarrolla samatha. Samatha, por ejemplo, requiere de, por ejemplo, de estar sentado mucho tiempo, muy quieto, sin moverse, e invariablemente van a surgir sensaciones desagradables, ¿no? Generalmente hay dolor de rodillas o el de espalda, es lo más común. Y entonces la persona tiene que aplicar ese conocimiento, esa distinción, para que la mente no se altere, ¿sí? Entiende, esto es solamente dolor, es solamente un agregado mental, ¿no? No, el dolor no es mío, no me pertenece, no es mi ser, no me define, es temporal, es insatisfactorio, ciertamente, pero no tiene que ver nada con el yo. Uno hace esa separación. Es un dolor físico, ciertamente, no es un dolor mental, es un dolor físico. Y uno tiene que utilizar esa estrategia para entenderlo y para mantener precisamente la ecuanimidad necesaria para desarrollar samatha. Entonces, ese principio aplica. Ahora, siempre hay que hacer énfasis, hay que hacerlo en forma juiciosa. No, uno tiene que tener la sabiduría necesaria para ver qué tanto va uno a resistir las sensaciones haciendo este tipo de análisis, ¿no? Porque, vamos, yo creo que ya les conté la historia, ¿no? Tuve un amigo que hizo la determinación de sentarse en la mañana muy temprano y de no moverse todo el día, ¿no? Y acabó en el hospital, tuvo que venir la ambulancia, ¿no? Porque tuvo un terrible problema ahí de los ligamentos de la rodilla, ¿no? Entonces, no fue muy sabio lo que intentó hacer, ¿no? Es simplemente una historia. No sé si... Sí, Miguel, no sé yo una pregunta. A ver, Ana. después va Héctor. Sí, A ver, después. adelante. Primero agradecerle el tiempo que nos dedica, la paciencia que nos tiene, que siempre nos deja con algo, con esa llamita para seguir estudiando y aprendiendo. Muchísimas gracias, Miguel. La semana próxima vamos a tener un medio retiro y vamos a hablar sobre karma. Entonces, mi consulta iba a... ¿Está bien el pensamiento dirigido a que podríamos refugiarnos, tomar refugio en el karma? ¿O no? Uno puede tomar refugio en el propio buen karma. Uno toma refugio siempre bueno, no siempre. En ocasiones uno toma, y es aconsejable, tomar refugio en las acciones sanas, efectuadas en el pasado. Eso es muy importante porque eso implica el reconocimiento de dichas acciones. Y ciertamente es algo que uno debe practicar. Ajá. Sí. Lo había pensado más como verlo desde el punto de vista hacia el futuro y desde la moral, desde meta, todas esas cosas. Pero no lo había pensado hacia el pasado. Hacia el Sí, pasado. sí, Ajá. sí, es importante hacer eso. Ahora, ya que van a tener ese tipo de retiro, yo les sugeriría, por ejemplo, que podrían leer la exposición menor acerca del karma en el Majjhima Nikaya. Yo creo que es uno de los discursos en los que el Buda ha explicado mejor los diversos aspectos de causa y efecto, ¿no? En relación a las acciones. Entonces, ese discurso, no recuerdo qué número es, pero es la exposición menor sobre el karma en Majjhima Nikaya, en los discursos de extensión intermedia.
altamente recomendable, lo pueden leer, lo pueden, Bien, sí, gracias, Miguel. sí. Héctor. Héctor, y después sigue Clovis. Hola Miguel, buenas tardes. Hola compañeras y compañeros ¿Qué tal, queridos. Héctor? Buenas tardes. Muchas gracias Miguel también por tantas enseñanzas, tanta paciencia y tanta sabiduría que nos haces el mérito de compartir con nosotros. Nada más para comenzar, comentar esto de la aversión con relación al dolor y con relación a la vergüenza y al miedo sanos. En algunos suttas, no recuerdo en cuáles, se habla del hastío acerca de precisamente pues la vida del samsara, etcétera. Ese hastío, esa forma de hastío, caería dentro de lo mismo que acabas tú de explicar. No Sí, es a no es aversión. cómo lo Ese explicamos. es un muy buen ejemplo. El término es nibbida, Nibbida, nibbida. Se traduce, en inglés lo traducen como disenchantment, que vendría siendo desencanto. Es un desencanto con respecto a lo mundano, o más explícitamente con respecto al aspecto condicionado de la existencia. Es decir, surge un hastío, una desilusión, un hartazgo con todo lo condicionado. Esa es una etapa en el desarrollo introspectivo, ciertamente, una etapa importantísima. Y es en la vía de Samatha, su causa próxima es precisamente el logro de la concentración. Cuando la persona se establece en alguna llana y llega a tener cierto dominio de esa llana, es inevitable, si siendo budista, conociendo la doctrina, analiza las características de la existencia y llegará invariablemente a la conclusión de que la existencia misma es insatisfactoria, y eso causa vamos a llamarle un hastío, una desilusión espiritual, pero, muy importante, no tiene que ver con la aversión, porque en términos ordinarios asociamos hastío con algo que repelemos, ¿no? Y eso es aversión. Pero en este caso no es así, de hecho es una etapa de conocimiento introspectivo. Y invariablemente el meditador tiene que pasar también por esa etapa, ¿no? Cuando logra esa etapa, realmente esa persona ya está muy cerca del final, ¿no? Ya está cerca del final, porque ya esa desilusión es profunda, es muy profunda. La persona lo ve muy claro, se le han terminado todas las opciones, todas las esperanzas, por decirlo así, de que Samsara pudiera tener algo de satisfactorio por ahí. Esa idea se viene abajo completamente, se derrumba, ya no tiene sustento. Entonces la persona se queda, por decirlo así, en vilo. Y esa experiencia es un conocimiento, es una desilusión. Es cuando, me gusta decirle a mis amigos mi experiencia de cuando finalmente entendí que no existe Santa Claus, que mis primos me dijeron en un momento dado, pero ¿qué estás diciendo? Santa Claus no existe. ¿Cómo que no existe? Entonces ya le pregunté a mi tía y le pregunté al tío, le pregunté a mi mamá, a mi papá, y me dijeron, no, pues sí, no existe. Bueno, yo sentí una gran desilusión, digo, en una escala muy menor, pero es algo similar, ¿no? Uno siente ese hastío con lo mundano porque entiende, ve directamente que efectivamente todo es transitorio, todo es, a final de cuentas, insatisfactorio. Y todo
carece de esencia, de ser perdurable, no hay tal cosa. Entonces, cuando se ve directamente eso, entonces viene una desilusión, una revulsión, a veces creo que lo traducen como en inglés, revulsion, es como un rechazo, pero no es un rechazo aversivo, sino simplemente no tiene ya ningún significado, ya no tiene uso para esa persona, ya no tiene significado. Entonces, eso es la causa próxima del verdadero desapasionamiento, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Uno se desapasiona completamente, cesa ya no hay pasión por absolutamente nada. Y ese es el preámbulo de la liberación, ese es el preámbulo de la destrucción de las corrupciones. Es decir, si uno llega a esa etapa de desapasionamiento, la persona ya está muy cerca del objetivo final. Porque es un conocimiento, ¿sí? No es algo que simplemente llega temporalmente y después se puede esconder, ignorar. No, eso ya no es posible. Es como una vez que sabes que Santa Claus no existe, no hay posibilidad de que vuelvas a creer que existe. Eso es imposible. Lo mismo aquí, ¿no? Lo mismo. Y es una etapa necesaria. Es parte de la vida. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Clovis, ¿tú tenías una pregunta? Sim, sim, muito boa noite a todos. Boa noite, maestro. Graças por... Estou aqui nele segundo encontro e minha prática 1 está começando, Sí. despacito, e me aproveite a hora para compartilhar o que se passa. Eu já comecei falando no último encontro sobre a dificuldade que eu tenho em concentrar-me Sí. corretamente. E eu percebo que essa semana eu fiz a intenção de profundizar, desarrochar Samatha. E eu percebo que minha mente está muito acá. Há uma distância entre a atenção e a respiração, por exemplo. Há uma distância e eu percebo que ao ter essa distância genera calor na cabeça, dolor, incluso nos olhos, Es adentro. decir, hay un cierto grado de tensión. Sim, há Hay um una certo cierta grado de tensão. tensión, Em, sí. em querer estar na respiração. Así Pero, es, así. eu, Ese es un síntoma común al inicio de la práctica. Es muy importante autocondicionarse, introducir un condicionamiento hacia la propia mente, en el sentido de cuando eso empieza a suceder, hay que relajar la mente. Inclusive uno puede pensar en el sentido de no ser tan estricto con el querer mantener la atención en la respiración, sino mantener esa intención, pero relajar esa intención. Es decir, pensar que no pasa nada si no podemos concentrarnos. Es decir, nos permitimos a nosotros mismos fallar en ese objetivo de mantener la mente concentrada en la respiración. En esta etapa en la que estás tú, tienes que hacer eso, porque de otra forma,
causas mucha tensión, inclusive puede haber hasta dolor de cabeza muchas veces. Sí. Y eso no es parte de la práctica. Sí. Uno puede, vamos a decirlo así, uno puede complementar esa práctica de observar la respiración con la práctica simplemente de generar pensamientos sanos, de cualquier tipo. Puede ser inclusive, no necesariamente algo que parta de nuestra experiencia, puede ser la experiencia de otra persona. Simplemente el recordar, por ejemplo, que alguna otra persona hizo algo bueno, uno toma eso como base para enfocar la mente en ese hecho y en el saber que es algo sano, y entonces generar un cierto pequeño grado de gozo, de felicidad, ¿sí? Por el hecho de que atestiguamos que algo sano ha sucedido en el mundo, por decirlo así. Eso es suficiente para, eso de generar, digamos, el propósito de simplemente generar estados mentales sanos es parte del esfuerzo correcto. Es precisamente la tercera etapa del esfuerzo correcto, en donde pensamientos sanos que aún no han surgido, uno hace esfuerzo, enfoca la mente, dirige la mente y con energía intenta generar estados sanos. Entonces, eso es algo que puede suplir momentáneamente al esfuerzo que está uno haciendo tratando de mantener la concentración en la respiración. Y eso es algo muy satisfactorio, que puede ser muy relajante porque no es algo tan específico como la atención a la respiración. Es algo que está muy abierto a las posibilidades y le permitimos a la mente que juegue como quiera. En ese sentido, puede generar lo que quiera. Le damos la libertad a la mente de generar cualquier estado sano en relación con alguna memoria, con alguna proyección hacia el futuro, con una situación reciente, no importa. Siempre y cuando sea sano, no nos importa el origen de ese pensamiento, simplemente lo generamos. Y eso, repito, eso lo hacemos en una forma muy relajada, muy relajada. Le damos mucha libertad a la mente. Entonces, eso puede combinarse. Habrá momentos en que estemos en esa situación y llega un momento en que sentimos que ya la mente está más relajada. Bueno, entonces regresamos nuevamente a observar la respiración. Y en caso necesario, repetimos el proceso. Entonces, son cosas que se pueden hacer. Para darle a la mente, hay que darle un poco de espacio. Es como el símil uno lo encuentra en las escrituras budistas, el símil del domador de caballos. Cuando una persona va a domar un caballo, es un caballo salvaje, entonces ese caballo no está educado, no está entrenado. Entonces el buen entrenador lo que hace inicialmente es que lo confina a un lugar cercado, muy, muy amplio. Entonces el caballo puede todavía galopar mucho, moverse para aquí y para allá, porque tiene mucho espacio. A medida que pasa el tiempo, el entrenador va reduciendo, digamos, el perímetro de ese corral. Va reduciendo el tamaño, va poniendo compuertas que van reduciendo el espacio, y entonces el caballo ahora se encuentra en un espacio más confinado. Finalmente, bueno, no finalmente, el siguiente paso es laza al caballo y lo ata a un poste, y entonces el caballo se resiste, pero todavía
como le da mucha cuerda, el caballo todavía puede moverse bastante. Y finalmente va reduciendo la longitud de la cuerda y el caballo ya no puede moverse tanto. Y es entonces cuando por primera vez lo monta, ¿no? Y trata de domarlo montado. Entonces, es un proceso gradual. Va uno de mayor libertad a menor libertad. El caso de la meditación es así. Al principio, tenemos que darnos libertad. Uno de los objetivos es simplemente relajar la mente, estar simplemente a gusto. Nada, no hay que hacer nada en particular, no hay que seguir una instrucción específica a pie juntillas, ¿no? Estricta, ¿no? No tiene que ser así. Se relaja uno, se familiariza uno con la mente, así nada más. Y va uno alternando. Uno toma la práctica de la atención a la respiración y cuando llega un momento en que dice, bueno, es suficiente, ya hay un poco de tensión, cambio y hago esto, por ejemplo, es una posibilidad. Simplemente generar estados mentales sanos, eso es todo, pero con mucha libertad. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Sí, Bueno, entendido. muy bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Yo inicio mi retiro de 3 meses el viernes en la tarde y bueno, ya nos estaremos viendo a principios de marzo. Quiero decirles que si alguien tuviera alguna pregunta, que quisieran discutir algún tema a discutir, yo a pesar de estar en el retiro, estoy disponible. Jonah y Edgardo tienen mi correo electrónico, entonces cualquier miembro del grupo, por favor, siéntanse en la libertad de contactarme. Yo con mucho gusto atiendo sus comentarios, preguntas, o si gustan simplemente comentar algo acerca del Dhamma. Con mucho gusto estoy disponible. No es un retiro en silencio. Entonces podemos de esta forma ya específicamente con cada persona tratar cualquier asunto del Dhamma con mucho gusto, ¿no? Entonces es lo único que quería decirles y les deseo lo mejor para el fin de año, que tengan bonitas fiestas, que la pasen con sus seres queridos muy bien y que practiquen mucho si es que lo pueden hacer, que a veces es difícil en estas épocas, pero inténtenlo. Y ya nos estaremos viendo a principios de marzo si el karma lo permite. Bien. Muchas gracias, Miguel. Bien. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Que Miguel. Muy bien, buen retiro. Bien, Que tenga un contentos. buen retiro. Gracias. Gracias. Hasta luego. Beneficioso retiro. Felicidades por esa experiencia.